Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy va a ser un día espectacular. Estamos en la gran fiesta de la formación de RIMAX. Para mí es todo un honor estar de nuevo con ustedes. Eh, Hoy vamos a tener una presentación que se llama Consiguiendo Clientes. Vale, la verdad es que estoy súper contenta porque es la primera vez que prácticamente toda Centroamérica, Latinoamérica y España nos han pedido su colaboración y de hecho estamos ahora entrando ya con bastantes asistentes. Tenemos más de 50 confirmados, 50 oficinas, con lo cual imagínate, con la cantidad de agentes esto va a ser muy divertido. Quiero ver, como yo no veo, lo que sí me gustaría es que me dijeran si están viendo mi pantalla y si están viendo la completa. A ver, vamos a ver un segundo. Perdón, hoy ha sido un día bastante cardíaco. Entonces, mostrar mi pantalla 2. Listo, ahora sí ya. Estamos con la pantalla mostrando todo, ¿vale? Buenas tardes a todos. Sé que están conectados de República Dominicana, de Almería, que estamos todos aquí. Bueno, como les comentaba, entramos en diciembre, chicos, se nos acaba el año. ¡Qué horror! Para los cuales tenemos objetivos ambiciosos, esto es un sufrimiento constante. Pero bueno, oye, también es parte del show que digo yo, parte de la situación y es parte de lo que vamos a hacer. Bueno, entrando en materia, vamos a tener hoy nuestro webinario de Consiguiendo Clientes. Este webinario es muy interesante porque nos damos cuenta que clientes los tenemos en todos lados y les voy a contar anécdotas de todos los estilos, tanto buenas como malas. Obviamente las buenas son mejores, pero está bien. Bueno, pues entonces comenzamos. Un segundo, por favor. Listo. Bueno, vamos a hablar de tu negocio. Tu negocio se trata ¿en qué consiste tu negocio? Básicamente, como agente inmobiliario o como broker inmobiliario, básicamente como agente inmobiliario se basa en gestionar la venta, compra o alquiler de viviendas, ¿no? Hasta ahí todo bien. Eso está claro, nos lo dijeron a todos en la primera entrevista y todos dijimos, eso por supuesto es fácil. Bueno, desde luego, para tener negocio, lo primero es tener propiedades para poder vender. Entonces, desde luego, para poder gestionar la venta de inmuebles, pues obviamente lo primero que tengo que tener es propiedades para vender o conseguir estas propiedades para alquilar. Y desde luego, para tener propiedades, ojo, pues tienes que tener propietarios. Entonces, lo más importante y quizás lo más difícil de este negocio, y es ahí donde radica la diferencia entre los que realmente lo hacen bien y los que no, es en la capacidad que tienen de conseguir clientes, ¿no? En la capacidad que tienen de empatizar con sus clientes o de hablar con sus clientes, ¿vale? Eso, bueno, pues suena realmente fácil, ¿no? Pero bueno, ¿qué es necesario? ¿Qué necesito hacer para tener propietarios? Pues lo primero es ganarse su confianza. Si yo tengo su confianza, si tengo la confianza de los propietarios, pues puedo tenerlo todo, desde luego, ¿no? Estoy convencida de que tú no le confiarías a alguien que no conoces tu bien más preciado. Vamos a ver, la compra de una vivienda hoy por hoy es de las compras más importantes de la mayoría de las personas. Vamos a ver, perdón, todos necesitamos una casa donde vivir, eso hasta ahí bien. Ahora, comprar una casa implica para la mayoría de las personas nuestro mayor endeudamiento. Para muchas otras implica la decisión más difícil o de más responsabilidad, porque no sé, igual si te compras unos zapatos y no te quedan, pues obviamente te da mucho coraje, te enfadas bastante, pero con la tranquilidad de decir, pues con no ponérmelos ya está, o regalarlos, o haces una obra de caridad, etcétera. Pero tu casa es el bien más preciado. Y si tú quieres venderla o quieres comprarla, desde luego, quieres tener a alguien, o me imagino que quieres tener a alguien que realmente sepa apreciar lo que tienes o sepa apreciar lo que quieres
y que realmente te ayude a conseguir el valor o te ayude a conseguir el precio de lo que tú estás buscando, ¿vale? Entonces, desde la confianza, cuando hablábamos de la confianza, esto también lo tocamos en el webinar pasado y quizás lo tocaremos en todos los webinars. Yo sé que a veces parecemos un poco repetitivos, pero finalmente este negocio, la capacidad que tiene una persona de conseguir más negocio es en la medida que genera más confianza. Desde luego, si la persona que tengo enfrente no me da confianza, no creo que me vaya a poder ayudar, pues desde luego no le voy a dar una exclusiva, pero es que no le voy a dar ni la casa. Entonces, realmente es importante esto. Entonces, bueno, pues para los que no estuvieron la vez pasada, comentarles, la confianza es la creencia de que una persona será capaz o deseará actuar de una manera adecuada en determinada situación. Yo tengo confianza en que eso va a suceder, luego entonces, pues confío en la persona que lo va a hacer, ¿vale? Eso es muy fácil, pero bueno, la confianza, ojo, se va a ver más o menos reforzada en función de las acciones. Si yo eh, contacto con una persona y empiezo a tener relación con él, de inmediato esa persona no va a confiar en mí. Quizás confíe en mis credenciales, ¿no? En este caso en Remax, en la empresa, en la oficina, etcétera, en los brokers. Pero desde luego, para que el cliente tenga más confianza, yo tengo que generar o hacer una serie de acciones para que ese cliente diga, oye, efectivamente todo lo que me está diciendo esta chica es real. Efectivamente, lo que me está comentando es cierto. Entonces, bueno, en este negocio, en el negocio inmobiliario, y no sé si estarán de acuerdo conmigo, juegan tres factores fundamentales. La confianza en uno mismo, porque desde luego, si tú no confías en ti mismo, difícilmente vas a transmitir cosas. Vamos a hablar de cómo puedes generar esa confianza. Y si no, bueno, también hay muchas otras opciones de formación que puedas buscar para generarte esa confianza. La confianza puede partir también de la autoestima, de la capacidad de información que tengas, etcétera. Entonces, trabaja tu confianza porque te puedo decir que la mayoría de las operaciones que firmo, la mayoría de las exclusivas que me firman, cuando me están firmando el contrato, la gente me voltea a ver y me dice, ¿sabes qué? No sé por qué, pero me diste confianza. Uf, cuando me dicen eso es como, wow, yes, este es mi logro, ¿no? Realmente esa es la parte interesante, cuando un propietario confía en ti, confía que realmente vas a vender su casa y por eso te firma una exclusiva, vamos, es lo máximo, ¿no? Entonces, hablando de la confianza, muchas veces los agentes inmobiliarios entramos en RIMAX y queremos al tercer día empezar a vender casas. Tenemos que ser conscientes de que para generar confianza lo primero que tenemos que saber es aprender a contestar con preguntas. Porque la confianza no es solo una linda cara, una sonrisa bonita, una serie de cosas. La confianza es que cuando un cliente me hace una pregunta, yo tenga la capacidad de poderla contestar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, a ustedes que están en equipo, que están en las oficinas, háganse las preguntas. Si hay algunos términos muy españoles, bueno, intentaré darles alguna salida latinoamericana, pero al final es lo mismo. Si un cliente te pregunta, ¿qué documentos se necesitan para preparar la venta de una casa? ¿Lo sabrías? ¿Sabrías contestar? ¿Es necesario hacer antes de una compraventa un documento privado? ¿Qué es un certificado energético? ¿Qué es la plusvalía? ¿Cuánto vale mi casa? ¿Cuál es el precio promedio de la zona? ¿Cómo está el mercado? Esa es una de las básicas. ¿Es obligatoria la escritura pública en una compraventa? ¿Qué tipos de pagos ha de realizar además del importe del piso? ¿Qué parte de estos pagos corresponde al vendedor? ¿Qué parte corresponde? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tengo preguntas para dar y regalar, pero bueno, el webinar no se llamaba haga usted su pregunta, sino vamos a ver cómo buscar clientes. Pero bueno, antes de buscar clientes, desde luego lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que estar nosotros formados y tenemos que tener la información. Si acabas de entrar en este negocio y estas preguntas no las sabes, investígalas. Es muy, muy importante porque la confianza
cuesta muchísimo trabajo generarla, pero un segundo en perderla. Entonces, si tú realmente me estás diciendo que trabajas en una gran compañía, que tienes todo el know-how, todo el conocimiento para poder vender tu vivienda, y yo te lo creo y tenemos buen rapport y podemos conversar y oye, mira, sí, tienes razón, tal. Y de repente te digo, oye, ¿y qué es el certificado energético? ¿O qué es la plusvalía? ¿O qué es necesario? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me toca pagar a mí en la compraventa? ¿Qué impuestos tengo que pagar? Y no lo sabes contestar, ahí te has cargado a un cliente. Entonces, en verdad, antes de salir a la calle, prepárate, fórmate, porque eso es fundamental en nuestro negocio. Creo que la, la medida en que he incrementado mis ingresos y mi vida profesional dentro del sector inmobiliario es sabiendo contestar estas preguntas. Inclusive muchos compañeros de profesión te las preguntan también, ¿eh? Pero bueno, se trata de ser los mejores y por eso estamos aquí, ¿vale? Luego, mi ordenador hace como... no me deja... Ay, espera. Ah, espérame. Ah, qué horror. Perdón, es que es muy divertido, pero se me estaba cambiando en un ordenador, en una pantalla y en la otra no. Entonces, bueno, es un poco también para ver si están poniendo atención. Bueno, un segundo. Dios. Bueno, entonces, vamos practicando las preguntas. Si te pregunta alguien cómo está el mercado, ¿qué le correspondes? ¿Qué le contestas? Depende. Depende si vas a comprar o depende si vas a vender, ¿no? Porque para cada uno será una respuesta diferente. Entonces tienes que tener esas respuestas en función de cómo está tu mercado. Si tu mercado está bien para vendedores o para compradores, pues tú tienes que decirlo. Pero eso es fundamental. ¿Cómo está el mercado? Y entonces tú sonríes y dices, depende. ¿Quieres comprar una vivienda o quieres venderla? Porque obviamente la respuesta para cada una de las partes es diferente y la visión, desde luego, es diferente. Bueno, esta vez le quise poner a mi presentación muchos movimientos mágicos y la verdad es que está siendo un poco difícil de manejar. Y ahora, Dios, no sé por qué, ahí está, ya, bueno, hablamos de cuáles son tus mejores herramientas de trabajo. Madre mía. Tus mejores herramientas de trabajo, desde luego. Obviamente tener la información es fundamental, pero las dos fundamentales herramientas de trabajo son la sonrisa y un buen par de zapatos. Eso es importantísimo. Aquí a ninguno de los agentes que yo conozco en todo RIMAX España y los que conozco en México y en Canadá, a ninguno les han llevado el cliente la operación a la puerta de su casa, o por lo menos no al principio. Entonces, es importante si tú quieres tener que tu negocio inmobiliario vaya y fluya, es que tienes que trabajar mucho, dedicarle muchas horas y patear mucha calle. Es importante que si empiezas a trabajar dentro de RIMA, si quieres desarrollar tu trabajo, que definas una zona de actuación, porque esa zona de actuación va a ser la diferencia entre ganar mucho dinero o poco. Una zona de actuación es, por ejemplo, un barrio, una colonia, un grupo de viviendas donde tú puedas empezar a conocer a las personas. Eso es muy importante. Vamos a hablar ahora un poco de cada una de ellas. Hablamos también de la puerta fría. La puerta fría es algo que utilizan muchas agencias inmobiliarias y yo creo que es interesante, pero vuelvo a lo mismo. La puerta fría tiene su encanto. Puedes conocer gente si tú vas timbrando o vas tocando el timbre. eh, Te pueden contestar, no, sí, la del séptimo piso está muy bien, no, sí, la del séptimo es la que vende, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a la situación del inicio, la confianza. Obviamente, la puerta fría y en algunos sitios donde la inseguridad es importante, ups, yo no le voy a abrir a alguien que no conozco. Luego, entonces, tenemos que hacer por conocer a la gente. Y eso es parte de lo que trata el webinario de hoy. Desde luego siempre va a ser mejor que te presenten.
A mí me lo decían, ¿eh? Yo me casé ya muy mayor, a los 39 años, y me acuerdo que, bueno, visité, obviamente salía, iba a bares, a discotecas con amigas, etcétera, para conocer gente, y siempre me decían, no, lo mejor es que te presenten a tu marido, pero bueno, se tardaban mucho tiempo en presentármelo también, pero bueno, al final es cierto que siempre es mejor que te presenten. ¿Por qué? Porque te da más confianza, ¿ok? Eso es fundamental. Entonces, para que te presenten a veces lo tienes que pedir. O sea, es como pues cuando no tienes pareja y le dices a tus amigas, oye, no sean malos, por favor, preséntenme a alguien que quiero salir o lo que sea. Pues en este caso es lo mismo. Si tú haces la pregunta con clientes o con amigos o con vecinos o en el ascensor o en una serie de cosas que vamos a ir poniendo como ejemplos, pues si haces la pregunta de, ¿conoces a alguien que quiera comprar o vender tu vivienda? Te puedo apostar que en la mayoría de los casos te van a decir alguno que sí. Ay, sí, mi primo, mi tío. Oye, ¿te importa si le dices que le llamo? Ay, claro, es fundamental, porque finalmente si tú le llamas a ese primo y dices, oye, José me dijo que te llamara, que estás vendiendo tu vivienda y me recomendó hablar contigo. Él ya va a dar por hecho que si te están recomendando es porque eres alguien, porque eres algo o porque confían en ti. Entonces, para que la gente te recomiende, lo primero que tienes que hacer es preguntarlo. Oye, ¿tú conoces a alguien que quiera comprar o vender tu casa? A todo el mundo. Ahora vamos a ver, obviamente para eso pues hay una serie de cosas que tienen sus nombres. Yo te voy a ir contando un poco cada una de ellas, qué es lo que hago, qué es lo que te recomendamos hacer y lo que recomiendan algunas personas. Entonces está, por ejemplo, el posicionamiento geográfico, lo que te comentaba, de trabajar en una zona, el posicionamiento demográfico, pues eso, ampliar tus conocidos, tu esfera de influencia, trabajar con el posicionamiento de redes sociales, eventos sociales, tener acciones, clientes para toda la vida, formación, eventos inmobiliarios, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, hay muchísimas cosas que podemos hacer, créeme que las he hecho y créeme que cada una de ellas ha tenido su efecto en mis resultados y que cada una de ellas tiene que seguir dando, o sea, yo no me quedo sentada esperando a que me lleguen las oportunidades, yo voy a por ellas, tenemos que pelearlas, ¿vale? Dentro del posicionamiento geográfico, desde luego lo que tenemos que hacer es conocer la zona, lo que comentábamos. Si yo trabajo en una colonia, en un barrio o en una serie de situaciones, pues yo necesito saber qué es lo que se está vendiendo en ese barrio, exactamente qué es lo que se vende en ese barrio, en qué precios están, lo que se vende, lo que no se vende. Ahora, si trabajo en una zona, no se trata solo saber de las casas que están a la venta en la zona, sino también de vivir la zona, es decir, tomar café en la zona, hablar con los dueños de los establecimientos de la zona, o sea, y visitar, por ejemplo, los locales, ¿vale? ¿Qué más cosas? Pues, por ejemplo, saber qué servicios tienen en la zona, cuántas viviendas hay en la zona a la venta, en fin, vivir la zona es trabajar la zona. Si tú hablas con la gente de los comercios, hay muchos de ellos que en algunos momentos del día están aburridos y no tienen nada mejor que hacer. Entonces, si tú vas en esos momentos donde la gente tiene ese tiempo, a la gente le gusta mucho charlar. Acuérdate en lo que decíamos, a todos nos gusta ser importantes. Y si yo voy, por ejemplo, al estanco que se llama en España, la tienda donde venden el tabaco, yo no fumo, pero imagínate que voy a comprar unos chicles y encuentro a la persona ahí desocupada. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal. Oye, mira, soy agente inmobiliario, te dejo mi tarjeta ahora que te veo tranquilo. ¿Qué tal? Oye, tú de casualidad no conoces a alguien que quiera comprar o vender. Ay, no, tal, pero no te preocupes, yo te recomiendo. En fin, eso lo puedes hacer, inclusive puedes hacer con algunas cosas más interesantes, ¿vale? Obviamente, saber las viviendas que hay a la venta, ya lo hemos comentado varias veces, pues es muy importante. Y otra cosa que te recomiendo es que utilices los servicios en la zona. Es decir, si vas a usar la peluquería, pues usa la peluquería de la zona donde te encuentras. Ojo, si tú te quieres posicionar en un barrio de alto standing, pues tienes que tener un presupuesto preparado para ello. Porque obviamente yo lo que te recomiendo es usar los servicios en esa zona, comprar todo lo que, o sea, comprar en los establecimientos de la zona, hablar con la gente, porque la gente si te ve, te recuerda, si te recuerda, te recomienda. Eso sí,
no dejes de hacer la pregunta, ¿vale? El tema del posicionamiento de redes sociales, obviamente, bueno, por ahí me decían que tenía bastante pegue. Yo aquí hay un par de cosas que quiero comentarles respecto al posicionamiento en redes sociales. Desde luego es importante tener amigos dentro del Facebook, es muy importante, desde luego, y tener conocidos. Pero lo más importante dentro de ellos es cómo te comunicas con ellos. Les comentaba en los webinars pasados que realmente no es una estrategia, para mí es una forma de mantenerme en contacto con mi familia, con mis amigos, con mi gente, etcétera, y con la gente que conozco el sector, que quiero estar en el sector. Entonces, ¿cómo me comunico con ellos? Pues para mí, obviamente, una de las cosas que hago es que, obviamente, me apunto cosas mías de cocina y de las cosas que me gustan, pues como cualquier otra persona. Y si estoy de buenas lo pongo y si estoy de malas, pues intento no ponerlo porque tampoco se vale, pero bueno, también lo pongo porque pues somos personas. Pero yo te recomiendo que si tienes 10, 15, 20, 200 amigos en Facebook, pues intentes al menos cada día estar en contacto con 3 gentes diferentes. Siempre vas a tener los amigos constantes, ¿no? Los mismos de siempre, que siempre se ríen de tus cosas y tú de ellos y ta, ta, ta. Pero siempre es importante que mantengas a la gente un poco como al tanto. Lo que he visto es que, por ejemplo, en muchos casos, cuando me pongo en contacto con gente que a lo mejor no está en contacto hace un mes, 2 meses, a pesar de tenerlos ahí, de repente empiezo a ver que ellos mismos se meten a mis fotos, ponen likes y tal. ¿Eso qué quiere decir? Normal. El cariño se demuestra con cariño. Si yo entro en mis redes y busco a mis amigos y veo que alguno tiene algún problema y le comento, le digo tal, pues obviamente sé que él pues tarde o temprano entrará en mi Facebook. Entonces, al final, esto es un poco como la filosofía que yo aplico o intento aplicar en mi vida de dar para recibir. Si tú das, recibirás. Si tú eres buen amigo, desde luego tendrás buenos amigos. Entonces, lo importante es estar comunicado en las redes sociales y saber a lo que te dedicas. Pero por favor, no me hagas mucha publicidad. Yo sé que a veces hago publicidad de rimas, pero pues, es normal, lo llevo en la sangre, ¿no? Es como, en este caso es como, para mí, pues un símbolo de identidad importante, ¿no? Es mi casa. Entonces, bueno, yo les quería comentar, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, gracias a las redes sociales he hecho operaciones compartidas, gracias a las redes sociales he pasado referidos y he ganado dinero. Por ejemplo, una amiga mía de México me puso en un Facebook, oye, como tú estás en eso de la inmobiliaria, tú no sabes en México quién me pudiera ayudar. Desde luego se la pasé como referida a mi sobrina que trabaja en RIMAX en México. Y cuál fue mi sorpresa, que vendieron la casa como al mes y medio. O sea, en mes y medio tenía yo unos muy buenos euros de comisión por referido. Pues, sinceramente me ha encantado, ¿no? Ya con eso paga el tiempo que invierto en ello, ¿no? Desde luego tienes que tener cuidado porque puede ser adictivo, entonces intenta organizarte el día, ¿no? Desde luego, a través de las redes sociales accedí a muchas personas, participé en muchos eventos, de hecho como invitada, ¿no? De hecho, en muchos sentidos estoy dando este webinar por eso también. Fundé junto con unas amigas una asociación de mujeres inmobiliarias, la primera en España. En fin, a través de las redes sociales se pueden hacer muchas cosas, pero hay que saberlas hacer. Te recomiendo que hagas cursos o eso. Yo realmente he ido un poco por libre. Te recomiendo que no excedas en temas de publicidad porque la gente, la verdad es que pasa de ello, ¿vale? Y bueno, también iremos comentando algunas otras cosas. En posicionamiento demográfico, yo lo que sí te puedo recomendar en este sentido es que hables siempre de manera positiva de tu trabajo. Es fundamental que hables siempre de manera positiva de tu trabajo, independientemente de cómo te esté yendo en ese mes, en ese día, en esa semana o en ese año. Aunque este año a lo mejor no te esté yendo lo mejor posible, tú siempre habla positivo, me está yendo muy bien. Transmite pasión. O sea, tú ves a la gente cuando entras en un centro comercial, en uno de estos grandes superficies o en una tienda, cuando las personas te transmiten pasión, es que te llevas, aunque no quieres comprar, compras, porque te hacen, ¿no?
Desde luego, siempre fundamental, haz la pregunta. Yo he hecho y he vendido casas a través de mis compañeras de pilates, a través de mis conocidos dentro de mi círculo, y realmente cuando empecé como agente inmobiliario aquí en Valencia, pues prácticamente no conocía a nadie, conocía a pocas personas. Y bueno, esto es como todo, empezar, ¿no? Yo te recomiendo que hagas una lista de todas las personas que conoces, que por ejemplo a través de WhatsApp, si haces ahora el ejercicio de mandarle un WhatsApp a todos tus contactos, obviamente que no sean agentes RE/MAX o que estén ahí, pero si les mandas un WhatsApp a todos tus contactos diciendo, ¿tú conoces a alguien que quiera comprar o vender una propiedad? Te llevarás una sorpresa de la cantidad de gente que te puede salir. Entonces, ahí también puedes hacer cosas y yo creo que ya es momento de empezar a hacer cosas nuevas. Sabes que puedes grabar vídeos cortitos en tu teléfono móvil, ¿no? Si no tienes teléfonos móviles que graben vídeos, pues póntelo ya como un objetivo. Porque para tu carrera de un futuro es impresionante. La gente ve más los vídeos que cualquier otra cosa porque somos flojos por naturaleza, somos perezosos. Entonces, si tú mandas un WhatsApp y además un vídeo curioso tuyo vestido de Santa Claus diciendo, hola, te felicito en las Navidades, ¿conoces a alguien que quiera comprar o vender una propiedad? Chico, causarás tanto impacto que realmente habrá gente que te recomiende. Y si no, te mantendrás en la mente del consumidor, que finalmente lo que intentamos es eso, quedarnos en la mente del consumidor, ¿vale? Luego más. Desde luego, intenta participar en eventos sociales. Empieza, por ejemplo, oye, que hay mañana por la tarde, espero, voy en un evento de una amiga mía que va a hacer una muestra de comida mexicana. Oye, pues voy porque tengo la capacidad de hablar con personas diferentes. Y desde luego una cosa que te recomiendo es si vas a un evento social, procura hablar con una o dos personas. No intentes llegar a todas porque no vas a llegar a todas, pero focalízate y verás que tendrás cosas interesantes. Ascensores, por ejemplo, los he comentado en el webinar pasado, les comenté que una de las mejores ventas que hice en el principio de ser agente inmobiliario fue de un cliente que capté en el ascensor. No sean mal pensados. Lo que pasa es que íbamos en el elevador y esta gente, pues yo me pasaba, uy, qué calor hace, ¿verdad? Y en el momento que me contestaban, les daba mi tarjeta. La verdad es que lo estoy volviendo a hacer y es muy divertido. Tú le das la tarjeta, la gente hay veces que se asusta, ¿no? Y te dicen, no, oye, momento, ¿cómo está eso? Tal. Te darás cuenta que cuando das tu tarjeta, muchas veces te dicen, oye, pues tal. Yo les comenté la vez pasada que les di mi tarjeta y un cliente, claro, pensó que le estaba tirando la onda. Y bueno, fue un poco desagradable, pero ese mismo fin de semana recibí un email de uno de los que les había entregado mi tarjeta donde decía, hola, soy Christopher tal, oye, tengo 3 pisos para vender en Valencia. ¿Se imaginan la emoción? Pisos son departamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues de esos vendí 2. O sea que el ascensor para mí es un gran aliado. Aquel que no entre en un ascensor y no reparte una tarjeta, ojo, no es agente inmobiliario. Participar en eventos inmobiliarios, participen todos, porque muchos de mis referidos vienen de otras oficinas de RE/MAX y muchos de otros inmobiliarios. Entonces es importante que participes en cada uno de ellos. Convenciones de RE/MAX. Hace poco tuve la oportunidad de estar en la convención de RE/MAX Europa. ¡Wow! Fue sensacional. La verdad es que me muero de ganas de ir a la de Las Vegas. Este año, el próximo año vamos a ir a Sevilla. Y dentro de las convenciones de RE/MAX te digo, si estás en una convención de RE/MAX, aprovéchala. Créeme, una de las cosas que más me impactó es que conocí gente, o sea, y en la convención de RE/MAX Europa había 1000 agentes europeos. Vamos, toda una gran oportunidad de conseguir gente que viniera a comprar a Valencia. Desde luego, hice folletos, hice cosas, pero no solamente es folletos y repartirlos en el asiento, porque eso no tiene ningún tipo de repercusión. Lo que hice fue que en la Fun Night, que le llaman los europeos, que luego ya les explicaré la versión Fun de los europeos, no, en el cóctel de bienvenida, lo que fui es que mesa tras mesa, que se formaban los grupos de las diferentes regiones,
me iba presentando. Hola, buenas, soy Rocío González, estoy en Valencia. Si no conocen Valencia, les daba toda la explicación porque había gente de todos los países de Europa y no necesariamente tienen que conocer mi ciudad. Pues chica, ya de ahí me han surgido dos referidos, uno de Lituania y el otro de Alemania. ¿Por qué te cuento esto? Porque no solamente es ir a la convención de RIMAX, es ir a la convención de RIMAX pensando en que te tienes que traer algo a cambio, que tienes que traer gente que te ayude a generar tu negocio, ¿vale? Así vas, pásatelo bien, desde luego, diviértete mucho, pero habla con la gente y aprende de la gente, porque aprendí muchísimo. Obviamente de los bancos son la principal fuente de información de gente con necesidad de vender. Si tú te llevas bien con un banco, con un director de banco, ese director te puede recomendar. De hecho, hay directores de bancos que me recomiendan directamente a sus clientes porque saben que trabajamos diferentes, ¿vale? Los conserjes, bueno, de hecho también los doctores. La vez pasada les comenté de mi ginecólogo cuando hablábamos de la confianza, ¿no? Pero no les comenté que cuando estaba, las mujeres, me imagino que habrá chicos escuchando la presentación, espero que no les resulte muy chocante el ejemplo, pero cuando estaba yo, imagínense, en la auscultación, ¿vale? Estaba con el ginecólogo, claro, empiezas a platicar, empiezas a hablar con él, tal, oye, ¿cómo estás? Tal, ¿a qué te dedicas? Pues no, soy agente inmobiliario. Ah, muy bien. Y por supuesto le hice la pregunta, ¿no? Estando acostada, le digo, oye, ¿usted conoce a alguien que quiera comprar o vender una propiedad? Y me dice, yo mismo tengo una propiedad para alquilar. Y yo, bueno, cuando acabe, cuando cierre las piernas y baje, hablamos del tema. Obviamente no era un momento para hablar de ello, pero le alquilé el piso, que lo sepas. Conserjes, por ejemplo, bueno, aquí los conserjes, todos los conserjes del edificio donde estoy tienen llaveros de RIMAX, desde luego. Están muy familiarizados con nosotros y siempre que podemos les damos cosas porque es muy, muy interesante que siempre estén a tu favor, ¿vale? Obviamente participar en cursos de formación, no solamente los webinars, pero en cursos también conoces mucha gente interesante. Y sabes, la mayoría de la gente dice, y es verdad, que muchas veces lo que vas a escuchar al curso ya lo sabes, pero lo que es más interesante es lo que puedes llegar a aprender de la gente con la que hablas. Yo, la verdad es que he hecho mucho de menos, ahora que ya no participo tanto en los eventos de las Sisters y tal, porque dentro de las cosas que aprendíamos es que como estábamos todas y finalmente, pues, oye, se te había caído una operación, habías generado otra operación, bla, 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 pues todo eso daba señal a que pudiéramos aprender y además era, pues, desde luego muy divertido. Bueno, más cosas, clases particulares. Si tú, yo por ejemplo, les comentaba clases de pilates, pero inclusive, por ejemplo, como yo no conozco tanta gente, me metí en un curso de clases de cocina. Me encanta cocinar, se nota. Y obviamente pues me metí en un curso de cocina porque sabía que iba a tener a 15 o 20 compañeros que de alguna forma iba a poder establecer una comunicación con ellos y alguno de ellos podía estar con ganas de vender su casa, ¿no? Inauguraciones, aniversarios, fiestas de niños, siempre hay una oportunidad para conocer gente. Desde luego lleva siempre el pin. Mira, no sé si se ve, yo no me veo, entonces no sé si lo podrás ver, pero por suerte, y deberíamos hacer que todos fueran así, mi pin es de imán, entonces no tengo que perforar mi ropa, lo cual lo adoro. Fíjate que tengo una compañera que acaba de entrar como agente con nosotros y cuando le comenté que era muy importante llevar el pin para que la gente te reconociera y tal, pues sinceramente, bueno, me hizo un poco caso como, bueno, no me queda de otra, me lo está diciendo, lo voy a hacer. Pues da la casualidad que al día siguiente fue a recoger a sus niñas al colegio y se puso el pin. Y llegó una de las maestras que era británica, le dijo, oye, yo conozco este pin, sí, soy de trabajo, pues es una agencia inmobiliaria, tal, empezó a hacer la conversación y resulta que esta mujer tenía 2 pisos para vender que estamos trabajando para llevarlos. Al fin, o sea, finalmente somos una comunidad cada vez más global, nuestra presencia en redes sociales a nivel individual y a nivel de marca es brutal. Luego entonces, y si además nos ponemos a la labor, lo vamos a hacer en grande. Entonces, para todos es importante llevar el PIN. ¿Por qué? Porque es tu sello de distinción y sobre todo porque la gente tiene que saber a qué te dedicas.
si estás orgulloso de tu trabajo y de lo bien que haces. Eh, bueno, pues como amigas, yo ya les comenté la del ascensor. Una amiga, por ejemplo, me comentó como anécdota que había conocido unos clientes en el museo. Estaba en el museo hablando y escuchó a otras personas hablar. Ay, son de Barcelona, sí, pues yo también, tal, oye, ¿a qué te dedicas? Pues soy agente inmobiliario y ustedes, ta. En el Museo Thyssen en Madrid. Pues de ahí le han dado 2 casas a vender muy interesantes. Chica, ve al museo. Si estás deprimido hoy porque no tienes clientes, ve al museo. Por lo menos verás cosas bonitas y te entretendrás, ¿vale? ¿Qué más cosas? Bueno, pues, en fin, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, el ascensor de Jorge, me comentaba otro amigo que había subido en el ascensor, resulta que llegó con unos clientes y ustedes vienen a ver el piso, sí, vale, y subieron a ver el piso con él y cuando iban en el piso decían, no, pues este piso tiene 3 habitaciones y los clientes, nosotros venimos a ver uno de 2. Total que para no hacerles el cuento largo se dieron cuenta que era el agente diferente y que ellos venían a ver un piso en alquiler. Pero el ver cómo él les comentaba, cómo le contestaba las preguntas y demás, les generó muchísima confianza. Cuando bajaron del ascensor, Jorge se fue con sus clientes a enseñar su piso, etcétera, y estos clientes al día siguiente consiguieron el teléfono de Jorge y quisieron trabajar con él. Entonces es importante que siempre estés preparado, siempre des confianza, siempre des buenas respuestas, siempre tengas la sonrisa en la cara porque todo funciona, ¿no? En los webinars anteriores siempre he hablado de los libros que recomiendo, ¿no? Yo creo que es fundamental en este caso el tema de formarte y no solamente formarnos en en el terreno inmobiliario, porque yo creo que eso, vamos, es obligatorio, no tenemos otra opción, sino que además tenemos la opción de o tenemos la obligación de formarnos en otras cosas, ¿no? Yo te puedo decir que de algunas de las cosas de los libros que siempre recomiendo es el de cómo ganar amigos e influir en las personas. También hay otro libro del cual también te recomiendo bastante, que es un libro que habla de Nunca comas solo. Este libro de networking, fíjate que me pasó algo muy curioso. Tiene muchas cosas súper interesantes, es de Tom Peters, uno de los padres de la administración. Y una de las cosas que me gustó mucho del libro es que habla de que, bueno, pues que tienes que crear tu red de contactos y de amigos para obtener lo que tú quieres o para pues, llegar a mucha más gente, ¿no? Y esto viene al cuento porque el de Nunca comas solo. Resulta que como yo vivo lejos de mi oficina, pues me traigo la comida aquí porque me sale más económico, como menos, que también es bueno, y demás. Pero me di cuenta esta semana, no, la semana pasada, que quizás estaba cometiendo un error. Vale, por un lado ahorro dinero, efectivamente, y como menos, y como mejor, y como aquí, como sola. Avanzo muchísimo en mi trabajo porque, bueno, pues tengo muchísimo trabajo y entonces avanzo a la hora de la comida. Pero ¿qué es lo que pasa? Dejo de estar en contacto con la gente. Resulta que la semana pasada obviamente, como soy, pues un día se me olvidó la comida. Bajé al restaurante y me di cuenta que hablando con ellos, oye, Rocío, ¿tienes un momento? Y yo así de, uff, sí, dime. Me dice, no, es que mira, mi amiga quiere vender una casa en tal sitio y yo tengo un piso que es de mi abuelo que necesito vender. Entonces, uno de ellos ya me confirmaron que me van a dar la exclusiva la próxima semana. Otro de ellos estoy esperando que venga el tío no sé qué de Barcelona, pero seguramente lo llevaré y seguramente se venderán. Luego entonces, ¿qué es mejor? ¿Comer solo para ahorrarte dinero o invertir comiendo en un bar, en una barra? Porque pues es la mejor forma de hacer amigos es en la barra, ¿no? Si te vas a una mesita y todo cucho, pues no vas a lograr muchas cosas. Pero desde luego hacer el esfuerzo o crearte la estrategia de al menos 2 o 3 días, por lo menos 2, comer en la barra del bar. Pues es muy interesante porque puedes conocer a muchísima gente. Quizás en algunos países no sea muy común, pero bueno, si no vas a comer, vete a tomar café, pero vete a una cafetería diferente.
no a la que tú ya conoces. Desde luego en la cafetería de mi edificio tienen mis tarjetas, en la entrada de mi edificio tienen mis tarjetas. ¿Por qué? Pues son mis principales promotores, ¿no? Otros dentro de estos, bueno, además de estos libros hay bastantes más que me han ayudado. Les iré contando en el transcurso de los webinarios que, por cierto, como un anuncio intermedio, para el año que entra tenemos planeados todos los webinarios del año muy interesantes. Vamos a hablar de homestaging, vamos a hablar de fotografía, vamos a hablar de marca personal, vamos a hablar de muchísimas cosas. Es muy interesante. Van a participar otros docentes también. Yo creo que eso también es importante para que no os aburráis de mí. Ajá. Van a participar otros docentes, vamos a tener también invitados especiales que coparticiparán con nosotros en el evento, entonces en los diferentes webinars, perdona, y será muy interesante. Y bueno, de cara al final de año, esto lo puse la vez pasada, lo que pasa es que no sé, me parece que no en todos lados se vio muy bien. Voy a intentar, poner el vídeo y si no les paso la dirección. A ver, una de las cosas que es fundamental para generar confianza es mantener informada a las personas. No importa que sean malas noticias y no importa qué tan desagradable pueda ser tu cliente recibiendo esas noticias. Es importante que siempre des la cara, siempre llames a las personas. Si te llaman y no puedes tomar la llamada en ese momento, devuelve las llamadas. No sabes la imagen que tengo de las personas que no devuelven las llamadas. Es muy desagradable. Es como una falta de atención y una falta de aprecio a las demás personas. Y yo sé que tú no eres así. Y yo sé que tú te preocupas por tus clientes. Demuéstralo. En verdad, mantén informada a las personas. Si su casa no se está vendiendo, díselo. Él te contrató para que le gestionara su venta, pero no para que hicieras milagros. Entonces, si no se está vendiendo por una serie de factores, chica, ten la capacidad de poderle decir a tu cliente, oye, no se está vendiendo tu casa, tenemos que buscar vías alternativas o hacer cosas interesantes. Envía cartas de agradecimiento. En verdad, es parte de un programa que tenemos en RIMAX que se llama el programa de los 100 días, que también va a estar el próximo año. Creo que me estoy adelantando a pasarles toda la información, pero bueno. Parte del programa que tenemos para el próximo año es un curso de nuestros compañeros Rafa Rodríguez y Nacho Sobrino, que se llama el Plan de los 100 días, que yo lo hice y la verdad es que me muero de ganas por hacerlo, pero simplemente para obligarme. Es un programa generador de hábitos y en ese caso yo aprendí, por ejemplo, una de las cosas que aprendí es que si tú envías cartas de agradecimiento, te voy a enseñar una de ellas. Es una carta, es una pequeña postal, ¿vale? Es una postal que no vale mucho, bueno, obviamente costará dinero. Es una postal que dice que tiene algún detalle, pero sobre todo que tiene los logotipos de rimas, ¿vale? Que tú pones, por ejemplo, imagínate hoy. Hoy, lo que pasa es que hoy ha sido un día muy bonito para mí, entre otras cosas, porque he firmado en notaría una venta y además nos han aceptado una oferta de otra. Imagínate el impacto que pueda llegar a tener que yo le mande una carta escrita a mano dándole las gracias a la vendedora por haber confiado en mí, dándole las gracias a la compradora por haber confiado en mí. Esto con una tarjeta profesional, porque eso es importante, dentro de un sobre diciendo, oye, siempre agradeceré tus recomendaciones. Créeme, es impactante. Es el colmo, ¿no? Porque bueno, finalmente estamos ahora en la era de la modernidad, de los WhatsApps y tal. Nunca nada es comparable contra esto. Yo les comentaba que hace poco tuve que tomar una serie de decisiones en mi vida y estuve con unas amigas mías, muy amigas mías, y me ayudaron a tener otra perspectiva de las cosas y a tomar una decisión. Cuando llegué a mi casa les escribí una carta de agradecimiento, desde luego esa era más personal, no era profesional. Pues muchas gracias por haberme ayudado a tomar una decisión, y se las envié por correo. A los 3 días las dos me llamaron, wow, qué bárbaro, qué detallazo, qué linda, no me tenías que haber mandado eso, etcétera. Yo creo que lo que te comentaba, si somos capaces de
tener esa relación con los clientes, si somos capaces de mantener informados a nuestros clientes, de tener ese feeling con nuestros clientes, seremos capaces de hacer muchísimas, muchísimas cosas y sobre todo la gente nos va a recomendar. Entonces, esto de las postales de RE/MAX, búscate proveedores, seguramente en cada uno de sus países debe de haber, y hazlas, y envía cartas de agradecimiento, pero hazlo constante. Créeme que los grandes profesionales de RE/MAX, la gente que factura muchísimo dinero, lo hace por este tipo de detalles, ¿eh? No es porque sean más guapos, hombre, algunos lo son, está claro, más delgados, muchísimos lo son, pero desde luego no es porque sean mejores, es simplemente porque hacen cosas diferentes y la gente le mola las cosas, a la gente le gustan las cosas diferentes, ¿ok? Ahora, obsequia regalos que sean útiles. La verdad es que te servirán de pretexto también para ver clientes anteriores. No sé, pueden ser llaveros, pueden ser cosas interesantes para poner el calendario ahora que es fin de año. Por ejemplo, yo tengo los llaveros de RE/MAX de toda la vida, del globito, ¿no? Pues hace una semana tenía unos aquí y dije, este es el momento. Y me bajé a la notaría, que en el segundo piso de mi edificio hay una notaría, me bajé con los llaveros y me le empecé a repartir a todos los de la notaría. La verdad es que es una pasada, porque ayer, por ejemplo, esta mañana que estaba en lo de la firma, la oficial de notaría con la que trabajo tenía el llavero al lado de su ordenador, al lado de su computadora. Entonces me imaginaba la cara de mis competidores al verlo. Ay, era todo un placer. Pero no tanto eso, sino ella que está viendo todos los días. Y si a ella le preguntan, oye, ¿tú a quién me recomiendas? Pues seguramente te podrá recomendar. Obviamente si no le llevas muchas operaciones, pues no, pero bueno, todo tiene que compensarse, ¿no? Una parte fundamental en nuestro negocio es piensa que para recibir hay que dar. Ayuda a los demás, ayuda a las demás personas, ayuda a otras profesionales, intercambia contactos. Una de las cosas que decía el libro de Nunca Comas Solo, de Networking, es que si pensamos obtener cosas de la gente y solamente en eso, lo único que nos va a llevar es a la hambre, a la miseria, porque eso se nota. Si realmente lo pensamos al revés, oye, seguramente el fontanero me puede recomendar muy buenas cosas. Oye, pues si soy capaz yo de, de conectar a ese fontanero con los diferentes clientes que puedan solicitarlo, pues ese fontanero va a estar muy agradecido, desde luego. Los clientes también se hace un buen trabajo. Luego entonces es un círculo de relaciones donde mucha gente te empieza a preguntar, oye, ¿tú conoces este? ¿Tú conoces ese? Y si eres una persona capaz de mandar leads, de mandarle oportunidades a las demás personas, pues estoy convencida de que puedes tener muchas oportunidades en este negocio, ¿no? Ahora, yo quería ponerte un ejemplo, no sé si se va a oír bien, bueno, de hecho no, ni siquiera se puso, a ver si está el enlace, no, se me quitó el enlace. Bueno, es un vídeo muy bonito que habla de un chico que pasa todos los días, yo creo que lo han visto ya todos, el vídeo donde tenemos a este chico que empieza a ayudar a la gente simplemente por el placer de ayudarla y empieza a ver que la gente le corresponde con sonrisas, con alegría y con tal. Realmente el inicio de tener buenos clientes es de tener una buena relación tuya con los demás. Deja de ir de víctima, te lo aconsejo muchísimo. Si tienes algún compañero o alguien que está a tu lado que es víctima o que va de víctima por la vida, intenta en verdad abstraerte de eso, intenta estar informada es fundamental, pero no te sobreinformes, intenta estar siempre positivo, pero es muy importante. La mayoría de las noticias que oímos todos los días son depresivas totales y te pueden influir mucho en tu trabajo. Intenta oír las importantes y lo demás pasar del tema. De la gente negativa, mira, yo he tomado unas decisiones este año de quitarme de la relación con personas negativas y no sabes
No sabes, en verdad, lo bien que me ha hecho. En primer lugar, porque mi trabajo ha ido mucho mejor. En segundo lugar, porque estoy mucho más tranquila. Y eso, desde luego, es una ayuda total. Bueno, realmente nos han sobrado algunos minutillos. Yo quisiera, dentro del panel que tienen todos los que están conectados, en el panel del lado derecho hay una parte de preguntas. Me gustaría, tenemos 5 minutines para contestar algunas preguntas que quisieran hacer. Aquí todos los que me saludaron desde Venezuela, desde Viña del Mar, desde República Dominicana, la verdad es que es una pasada. Hay gente de Colombia, gente de México, gente de todos lados. Todo un placer tenerlos a todos ustedes por aquí. Si tienen alguna pregunta, alguna cosa o inclusive alguna cosa que quieran comentar, lo podemos comentar. ¿Ok? Bueno, vamos hablando. Sí, comentarles que en breve, el próximo año, tendremos también un canal de YouTube de la escuela donde van a estar colgados todos estos vídeos. Yo por lo pronto, este se está grabando y lo vamos a tener colgado también en YouTube. Tengo otro colgado ya de buscando a clientes. No, este es el de clientes, el de cómo preparar una entrevista de captación. Te lo recomiendo. Realmente nuestra idea es colaborar con todos ustedes, ayudarles a tener agentes inmobiliarios motivados. Desde luego, el poder hablar el mismo idioma nos ayuda a que podamos tener esto y compartirlo con otros países, porque además se hacen operaciones compartidas con otros países. Es muy importante. El otro día alguien me comentaba, bueno, ¿y a mí de qué me interesa si están conectados de otros países? Pues mira, justo esta semana, no sé si esta semana, la semana pasada, uno de los brokers de Las Palmas de Gran Canarias agradecía un referido que le habían mandado de Argentina y que había hecho una operación buenísima con ese referido. Entonces, tú nunca sabes de dónde viene el referido. Tú siempre tienes que ser agradecido y buscar las diferentes oportunidades que te da este tipo de cosas para hacerlas. Ahora, si tú eres como yo, que no te importa hablarle a una computadora durante 1 hora o menos, también te puedo recomendar cosas que estoy haciendo, cosas que estoy implantando. Vamos a ver, a partir de enero voy a empezar a hacer webinarios o seminarios a través de internet para clientes. Voy a crear seminarios para compradores, voy a crear seminarios para vendedores, donde los voy a publicitar en mis páginas de Facebook, etcétera, donde enviaré a todas las personas que quieran, por ejemplo, comprar una casa y haré una presentación de cosas importantes a tomar en cuenta cuando estás comprando tu casa. Cosas importantes que te recomiendo cuando estés vendiendo tu casa. ¿Para qué es esto? En primer lugar, a lo mejor se conectan 3 o 4, pero bueno, si de esos 3 o 4 uno te da la casa para vender a ti, porque ha confiado en ti después de haberte escuchado, pues oye, qué bien. Y si no, hablarán de ti, que eso es importante, porque finalmente es parte del seminario. Otra cosa que también voy a hacer es que estoy hablado con algunas cafeterías y tal, y estoy haciendo manteles de estos de portátiles, claro, cuestan un dinerín, pero en esos manteles voy a poner mensaje. Si tú quieres comprar o vender una casa, confía en mí. Y por otro lado es, si tú quieres desarrollar tu negocio inmobiliario, no dejes de mandarme tu currículum. Desde luego, son ideas que comparto contigo, que son cosas que voy a poner en marcha, pero que creo que son súper interesantes. El tema del webinar para clientes hoy por hoy es una súper estrategia, una cosa muy positiva, y si tú eres igual que yo, que puedes hablar en el ordenador y demás, yo te lo recomiendo muchísimo. Y obviamente, pues eso, crear eventos, participar en eventos y hacer todo lo posible porque puedas estar en contacto con tus clientes. Bueno, terminamos un poquitín antes de terminar la presentación. Estamos hablando que nos quedan 3 o 4 minutos. A ver si vemos alguna pregunta. Aquí Macarena dice, encantada Macarena, saludos desde Santiago. A ver en el chat, a ver si... Es que nunca dice nada en el chat. No, no hay chat. Bueno, chicos, espero en verdad que les haya gustado mucho la presentación.
Cualquier cosa que necesiten, estoy a su disposición. Hay gente que en el webinar pasado me pidió mis dosieres y demás. Si aún no te los he enviado, por favor, vuélvemelos a solicitar, pero es que tuve una sobrecarga de trabajo, ¿vale? Y bueno, por favor, no olvides invitarnos al próximo webinario Remax Venezuela. Muchísimas gracias, Carolina. Por supuesto que estarán invitados ustedes y todos. Y desde luego, como les comenté, vamos a hacer webinarios de muchas materias, de homestaging, de fotografía, de negociación, de captación de exclusiva de comprador, etcétera, etcétera. Pero es muy importante que ustedes participen, que nos digan qué quieren que hagamos. Desde luego que nos digan qué les gustó y qué no les gustó. Entiendo que no soy perfecta, eso ya lo sé. Entonces, estoy desde luego para ayudarles en lo que necesiten. Y pues nada, cualquier cosa que necesiten, estoy para ayudarles, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por estar conectados y nos vemos el próximo año. Feliz Navidad. El 13 de diciembre es mi cumpleaños. Si alguien quiere mandarme un regalo, desde luego estaré... No. Que tengan unas felices Navidades. Disfrútenlo mucho, disfruten mucho, mucho a su familia. No dejen de trabajar y no dejen de hacer. Aprovechen ahora diciembre para hacer su business plan de todo el año que viene, para poner todas esas acciones que quieres poner en marcha en un papel, porque es que si no las pones en un papel no las vas a hacer nunca. Y nada, que tengan un 2015 espectacular, que todo vaya muy bien, muy bien, muy bien. Y si saben de alguien que quiera comprar o vender en Valencia, España, estaré feliz de ayudarles, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego.